Queridos hermanos y hermanas, reciban un saludo lleno de paz y amor. Les doy la más cálida bienvenida a nuestro canal, este bendecido espacio donde día a día nos reunimos como una gran familia para compartir la palabra, la oración y las enseñanzas que el Señor tiene para nuestras vidas. Qué gran alegría es saber que están ahí, del otro lado de la pantalla, acompañándome una vez más y dispuestos a recibir un mensaje que edifique nuestro espíritu. Hoy, en esta noche de reflexión, quiero abrir mi corazón y hablarles desde la experiencia directa que Dios me ha permitido vivir. Deseo contarles sobre una situación muy particular que ha sucedido dentro de mi ministerio sacerdotal. No se trata de un evento aislado, de hecho, es algo que he presenciado muchísimas más veces de las que soy capaz de recordar o contar. Y les confieso algo, cada vez que vivo esto, mi interior se llena de una seguridad renovada y firme. Me demuestra, una y otra vez, que nuestro Dios trabaja y actúa en nuestras vidas a través de caminos que la lógica y la razón humana simplemente no pueden medir ni entender por completo. En esta ocasión quiero centrarme en una persona. Voy a relatarles la historia de un hombre que decidió venir a buscarme hace ya algunos años atrás. Su recuerdo está muy presente en mí porque llegó en una situación límite. Si tuviera que explicarles cómo se encontraba esa noche, la única manera de describirlo con total sinceridad es decir que era un hombre que sentía que ya no tenía absolutamente nada más que perder en este mundo. Su dolor era evidente, había tocado fondo y se encontraba en un estado de completa vulnerabilidad buscando una respuesta. Era un ingeniero de unos 55 años, hombre de carrera exitosa, de familia, de aparente solidez. Pero cuando se sentó frente a mí en la sacristía, me miró con unos ojos que yo reconozco después de tantos años de ministerio. Los ojos de alguien que el sufrimiento ha vaciado de todo lo que no es esencial. Me dijo que llevaba 18 meses con una enfermedad que los médicos no terminaban de resolver, que había visto a especialistas en 3 países, que había agotado todas las opciones que la medicina le ofrecía, y que esa mañana, antes de venir a verme, su esposa lo había encontrado llorando solo en la cocina a las 4 de la madrugada, algo que en 30 años de matrimonio nunca había ocurrido. Me dijo una cosa que me quedó grabada: Padre, no vengo a pedirle que me cure, vengo porque ya no sé rezar. Tengo el rosario en la mano y no me salen las palabras. ¿Qué le digo a Dios cuando el dolor no cede? Hermanos, esa pregunta que ese hombre me hizo a las 4 de la tarde, en la sacristía de un templo, es la pregunta que esta noche vamos a responder juntos. No desde la teoría, no desde la teología abstracta que no alcanza a tocar el dolor real de la gente real, sino desde la tradición más antigua y más probada de la Iglesia sobre la oración de sanación, sobre el poder del agua bendita como sacramental, sobre las palabras concretas que el alma enferma puede dirigir a Dios cuando el dolor ha secado todas las palabras propias. Esta noche vamos a hablar de cómo orar sobre la enfermedad, sobre el sufrimiento del cuerpo y del alma, de maneras que la Iglesia aprueba, que la Biblia fundamenta y que décadas de ministerio pastoral me han enseñado que producen frutos reales en las vidas reales de las personas reales que las practican con fe. Hermanos, si este mensaje está tocando algo en su corazón, les pido que se suscriban a este canal ahora mismo y activen la campanita de notificaciones, porque hay miles de personas enfermas que en este momento están rezando sin saber cómo, sufriendo sin saber qué pedirle a Dios, agotadas de médicos y de tratamientos y de esperanzas que no terminan de cumplirse, que necesitan escuchar lo que esta noche vamos a enseñar. Comparte este video con alguien que está enfermo, con alguien que acompaña a un enfermo, con alguien que ha perdido la capacidad de rezar porque el dolor se la ha comido. Puede ser que Dios te puso esta noche frente a esta pantalla exactamente para hacer ese puente. Antes de entrar en el tema, necesito sentar una base que es absolutamente crítica para que todo lo que vamos a decir esta noche sea entendido correctamente y no se convierta en algo que no es. La Iglesia Católica tiene una enseñanza muy precisa sobre la sanación que tiene 2 polos igualmente importantes y que no pueden separarse sin distorsionar la verdad. El primer polo es que Dios sana. La Biblia está llena de curaciones. Cristo curó enfermos. Instituyó un sacramento específico para los enfermos, que es la unción. La carta de Santiago, en el capítulo 5, describe la oración de la fe que salvará al enfermo. La sanación es real, es bíblica, es parte de la misión de la Iglesia. El segundo polo es que Dios es soberano.
La sanación no es un derecho que el cristiano puede exigir con la fórmula correcta. No es el resultado automático de pronunciar las palabras adecuadas o de usar el objeto correcto. Es un don que Dios da según su voluntad, que incluye a veces el sufrimiento como camino de santificación, que San Pablo describe en la carta a los Colosenses, capítulo 1, cuando dice que completa en su carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Con esos dos polos en equilibrio, con la fe que espera la sanación y la confianza que acepta la voluntad de Dios en cualquier desenlace, podemos hablar de lo que esta noche queremos enseñar. Y necesito decir algo más antes de continuar, porque el título de esta enseñanza podría llevar a confusión si no lo aclaro desde el principio. No existe ninguna fórmula mágica que produzca curación automática. No existen 4 palabras que al pronunciarse sobre el agua activen un mecanismo sobrenatural independiente de la fe, de la gracia sacramental, de la voluntad de Dios. Eso sería magia, no fe cristiana. Lo que existe y lo que la Iglesia propone con toda su autoridad son oraciones concretas, palabras específicas enraizadas en la Escritura y en la tradición litúrgica de la Iglesia, que cuando se pronuncian con fe sincera sobre el agua bendita y sobre el propio cuerpo y alma enfermos, ponen al orante en la actitud interior correcta para recibir la gracia de Dios que obra según su voluntad. La diferencia entre la fórmula mágica y la oración de fe es exactamente esa. La magia pretende controlar. La oración confía. La magia exige el resultado. La oración lo espera con humildad. La magia usa el objeto como poder. La oración usa el sacramental como canal de la gracia de Dios, que es el único poder real que existe. Con esa claridad podemos comenzar. El fundamento bíblico del agua como elemento de sanación y de gracia es uno de los más ricos y más extensos de toda la Escritura, y quiero recorrerlo esta noche con ustedes. Porque conocer ese fundamento transforma completamente la relación del cristiano con el agua bendita. No es un líquido que se usó en un rito y ya. Es el elemento que Dios eligió repetidamente a lo largo de toda la historia de la salvación para obrar algunas de sus intervenciones más poderosas. Empecemos por el principio. El Génesis, capítulo 1, versículo 2. El Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Antes de que existiera ninguna criatura, antes de que hubiera luz o tierra o vida de ningún tipo, el Espíritu de Dios estaba presente sobre las aguas. El agua estuvo en el origen de todo. Estuvo presente cuando el Espíritu de Dios comenzó a obrar, y desde ese instante inicial, el agua quedó marcada en la Escritura como el elemento que está presente cuando el Espíritu de Dios actúa. Eso no es accidental en la Biblia, que tiene un único autor divino. Es el comienzo de una teología del agua que atraviesa toda la Escritura hasta el Apocalipsis. En el libro del Éxodo, el Mar Rojo se abre para dar paso al pueblo de Dios y se cierra sobre el ejército del faraón, el agua como elemento de liberación y de juicio. En el libro de los Números, capítulo 19, el agua mezclada con las cenizas de la novilla roja purificaba ritualmente a los que habían entrado en contacto con la muerte. El agua como elemento de purificación ritual. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, el general sirio Naamán, que tenía lepra, viene a ver al profeta Eliseo esperando un gesto dramático de curación. Y el profeta simplemente le dice que vaya a bañarse 7 veces en el Jordán. Naamán se indigna porque esperaba algo más espectacular, pero sus sirvientes lo convencen de obedecer. Y cuando emerge del Jordán por 7ª vez, la lepra ha desaparecido. La piel de Naamán es la de un niño. El agua del Jordán, como instrumento de curación física, que Dios usa a través de la obediencia humilde de un hombre que llegó orgulloso y se fue curado. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 9, Jesús hace lodo con tierra y saliva, lo pone sobre los ojos del ciego de nacimiento y le dice que vaya a lavarse en la piscina de Siloé. El hombre va, se lava y vuelve viendo. Cristo usa el agua junto con el gesto físico del lodo como instrumento de la curación que Él opera, no porque el agua tenga poderes propios, sino porque Dios, que es libre de usar los instrumentos que quiere, eligió en ese momento usar el agua como signo y como canal de su poder sanador. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, está la piscina de Betesda con sus 5 pórticos, donde yacía una multitud de enfermos esperando que el agua se agitara, porque se creía que cuando el ángel del Señor agitaba el agua, el primero que entraba quedaba curado de cualquier enfermedad.
Jesús llega a esa piscina y cura a un hombre que llevaba 38 años paralítico. No lo manda al agua, lo cura con su palabra, pero elige ese lugar, ese entorno del agua que esperaba la curación para manifestar su poder sanador. El agua y la curación en el mismo espacio del Evangelio. Y el momento más grande de toda la teología bíblica del agua está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, cuando Jesús le dice a Nicodemo que para entrar en el reino de Dios es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 7, en el último día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se pone de pie y grita en voz alta. Uno de los pocos momentos en que el Evangelio describe a Jesús gritando, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva». Y el evangelista explica que con eso se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en él. El agua viva que corre del seno del creyente como imagen del Espíritu Santo, que habita en el alma bautizada. Y en el Calvario, cuando el soldado abre el costado de Cristo con la lanza, salen sangre y agua. Los padres de la Iglesia vieron en esa agua y esa sangre los dos grandes sacramentos que nacen del costado de Cristo muerto, el bautismo y la Eucaristía. El agua que sale del corazón herido de Dios como el último regalo de la cruz. Con toda esa historia bíblica detrás, hermanos, el agua no puede ser para el cristiano simplemente el líquido que apaga la sed o que limpia la suciedad. El agua tiene una historia sagrada que el creyente conoce y que transforma completamente la relación con este elemento. Y cuando la Iglesia bendice el agua, cuando el sacerdote pronuncia sobre ella las oraciones del ritual romano de bendición, está precisamente actualizando esa historia. Está invocando sobre ese agua específica la misma presencia del Espíritu que se cernía sobre las aguas en el Génesis, la misma gracia sanadora que curó al leproso Naamán en el Jordán. El mismo poder de Cristo que nació del agua del bautismo y que salió del costado abierto en el Calvario. El agua bendita no es agua mágica, es agua sobre la que la Iglesia ha invocado la presencia y la gracia de Dios. Y esa gracia invocada es real y opera en el alma que la recibe con fe. ¿Cuándo se instituyó el agua bendita en la Iglesia? La práctica de bendecir el agua para uso litúrgico y devocional tiene raíces en la tradición judía de las abluciones rituales de purificación, pero en la Iglesia cristiana encontramos referencias a ella desde los primeros siglos. San Clemente de Alejandría, en el siglo II, menciona el uso de agua mezclada con aceite para bendiciones. El Apostolicum Constitution del siglo II describe la bendición del agua en el contexto litúrgico. Y el Papa Alejandro I, que vivió en el siglo II, es mencionado en algunas fuentes antiguas como el primero en ordenar el uso del agua bendita mezclada con sal para la bendición de los hogares. Para el siglo V, el uso del agua bendita estaba ampliamente extendido en las iglesias de Oriente y de Occidente como parte integral de la vida litúrgica y devocional de la comunidad cristiana. No es una invención medieval, es una práctica que se remonta a los primeros siglos de la Iglesia y que tiene raíces en la teología bíblica del agua que acabamos de recorrer. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1670, define los sacramentales, entre los cuales se encuentra el agua bendita, como signos sagrados con los que, imitando de alguna manera los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Y en el número 1671, dice que los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia preparan para recibir la gracia y disponen a cooperar con ella. Preparar para recibir la gracia. Disponer a cooperar con ella. Eso es exactamente lo que hace el agua bendita cuando se usa con fe y con el conocimiento de lo que es. No produce la gracia automáticamente como lo hacen los sacramentos, pero prepara el alma, dispone el corazón, crea las condiciones interiores en las que la gracia de Dios puede obrar. Y ahora voy a hablar de algo concreto que he visto en mi ministerio más veces de las que podría contar, y que tiene que ver directamente con el uso del agua bendita en contextos de enfermedad y de sufrimiento. He acompañado enfermos. He estado en hospitales y en casas donde el sufrimiento era muy intenso y donde los recursos médicos habían sido agotados. Y he propuesto el uso del agua bendita no como alternativa a los tratamientos médicos, jamás, sino como complemento espiritual que pone el cuerpo enfermo bajo la intercesión de la Iglesia y en la presencia del Dios que creó ese cuerpo
y que puede hacer en él lo que ninguna medicina puede hacer. Y he visto cosas que no puedo explicar médicamente, pero que tampoco necesito explicar porque la fe no necesita la verificación científica para ser real. Quiero contarles una de esas historias porque me parece que ilustra con una precisión que ninguna explicación abstracta puede igualar lo que el agua bendita puede hacer cuando se usa con fe. Una señora de 63 años que padecía de una enfermedad autoinmune de varios años de evolución, que había pasado por ciclos de remisión y de recaída, que la tenían agotada física y emocionalmente, me buscó en un periodo particularmente difícil en que la enfermedad había recrudecido con una intensidad que la dejaba prácticamente sin fuerzas para salir de la cama. Le propuse algo sencillo que quiero compartir con ustedes esta noche, porque es concreto y práctico. Le propuse que cada mañana al levantarse, antes de cualquier otra cosa, tomara el pequeño frasco de agua bendita que le di. Se hiciera la señal de la cruz con esa agua sobre la frente, sobre el pecho, sobre las palmas de las manos, y que mientras lo hacía, pronunciara 4 palabras, solo 4. En tu nombre Jesús. 4 palabras. En tu nombre Jesús. Ofreciéndose a sí misma su cuerpo enfermo, ese día que comenzaba en el nombre de Cristo. Y que luego dijera en voz baja tan simple como pudiera, Señor, este cuerpo es tuyo. Haz en él lo que quieras. Confío. No le prometí que la enfermedad desaparecería. Sería deshonesto y sería irresponsable prometerlo. Lo que le prometí fue algo diferente. Le prometí que ese gesto cotidiano de entrega del cuerpo enfermo al Señor, en cuyo nombre la Iglesia bendijo esa agua, iba a cambiar algo en su relación con el sufrimiento, y que ese cambio en la relación con el sufrimiento es en sí mismo una forma de sanación que ningún medicamento puede producir. Lo que ocurrió en los meses siguientes fue gradual, no espectacular, pero real. Los médicos documentaron una mejora en los marcadores inflamatorios que no atribuyeron a ningún cambio en el tratamiento. Ella me dijo que lo más importante no era la mejoría física que llegó, sino algo diferente. Me dijo que por primera vez en años no le tenía miedo al día que comenzaba, que la sensación de estar sola con la enfermedad había cedido, que sentía, sin saber explicarlo exactamente, que ese cuerpo que sufría no le pertenecía solo a ella, sino también a aquel en cuyo nombre ungía cada mañana, y que en esa pertenencia había una paz que el sufrimiento no le había quitado. Hermanos, eso es lo que el agua bendita puede hacer. No produce resultados mágicos garantizados. Produce algo más profundo y más duradero. Produce la presencia de Dios sobre el cuerpo que sufre. Produce la paz que supera todo entendimiento que San Pablo describe en la carta a los Filipenses, capítulo 4. Produce la certeza de que ese cuerpo, aunque esté enfermo, está en las manos del Creador que lo hizo y que puede hacer en él lo que ninguna medicina puede hacer. Y produce a veces curaciones que los médicos no saben explicar y que la fe de la Iglesia recibe con gratitud como signo de la misericordia de Dios sobre sus hijos que sufren. Quiero hablar ahora de las palabras. Las 4 palabras que quiero proponerles esta noche no son una fórmula mágica. Son 4 palabras bíblicas enraizadas en la tradición más antigua de la oración cristiana, que cuando se pronuncian sobre el agua bendita y sobre el propio cuerpo enfermo, ponen en movimiento algo en el alma, que es la condición de la gracia. Esas 4 palabras son las que el propio Padre Nuestro contiene en miniatura, las que cada sacramento cristiano invoca, las que el nombre más poderoso que existe concentra en su sola pronunciación. Esas 4 palabras son, en tu nombre Jesús, en tu nombre Jesús, no en el mío, en el tuyo. No con mi fuerza, con la tuya. No según mi voluntad, según la tuya. Esas 4 palabras contienen en embrión toda la teología de la oración cristiana. Contienen la humildad del que reconoce que el poder no viene de él. Contienen la fe del que cree que el nombre de Jesús tiene una eficacia que ningún otro nombre tiene. Contienen la confianza del Hijo que se pone en manos del Padre, y contienen la renuncia al control, que es la condición de toda verdadera oración. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 14, dice con una claridad que no deja lugar a dudas: si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. En mi nombre. Cristo mismo vincula la eficacia de la oración a su nombre, no a la elocuencia de quien ora, no a la cantidad de palabras pronunciadas, no a la intensidad emocional del momento, al nombre. Y la carta a los Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, dice que Dios le dio a Cristo el nombre que está sobre todo nombre,
para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y bajo tierra. Toda rodilla en el cielo, en la tierra y bajo tierra. No hay enfermedad que no esté bajo esa autoridad. No hay dolor que no esté dentro de ese dominio. No hay situación médica, por desesperada que parezca, que esté fuera del alcance del nombre ante el que toda rodilla se dobla. Los primeros apóstoles entendieron esto con una claridad que sus actos demuestran de manera extraordinaria. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, Pedro y Juan se encuentran con un hombre cojo de nacimiento que pide limosna en la puerta del templo llamada La Hermosa. Y Pedro le dice algo que siempre me ha parecido uno de los momentos más poderosos de todo el Nuevo Testamento. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, no por mi poder, no por ninguna medicina en el nombre. Y el hombre que llevaba toda su vida sin caminar, se levanta, camina, salta y entra al templo alabando a Dios. El nombre como instrumento de sanación en boca de los que creen en su poder. Esa misma autoridad del nombre, hermanos, está disponible para cada cristiano bautizado, no con la plenitud del poder apostólico que Pedro y Juan ejercían como fundamentos de la Iglesia, pero sí con la autoridad real que el bautismo confiere al que pertenece a Cristo y ora en su nombre. Y cuando ese cristiano toma el agua que la Iglesia ha bendecido en ese nombre y la aplica sobre su cuerpo enfermo o sobre el cuerpo de alguien que ama y pronuncia en tu nombre Jesús, está ejerciendo precisamente esa autoridad bautismal, está poniendo ese cuerpo bajo la soberanía del nombre que está sobre todo nombre. Y eso, hermanos, no es poca cosa. Es la cosa más grande que un ser humano puede hacer por sí mismo o por alguien que ama. Quiero hablar ahora de la oración de sanación más antigua y más poderosa que la Iglesia tiene, que no es ninguna fórmula nueva que alguien inventó, sino el sacramento que Cristo mismo instituyó precisamente para los enfermos, la unción de los enfermos. La carta de Santiago, capítulo 5, versículos 14 al 16 dice con una claridad que la Iglesia ha tomado como fundamento de este sacramento durante 20 siglos. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos, pues, vuestros pecados unos a otros, y orad los unos por los otros para que seáis curados. Orad los unos por los otros para que seáis curados. La oración intercesora por el enfermo como parte integral del proceso de sanación que Santiago describe, no dice solo médicos, no dice solo medicamentos, dice, orad unos por otros para que seáis curados. La oración de la comunidad cristiana por el enfermo, como instrumento real de sanación que el apóstol pone al mismo nivel que los medios humanos y por encima de ellos, y la unción de los enfermos hermanos, este sacramento, que el Concilio de Trento declaró uno de los 7 sacramentos instituidos por Cristo, y que el Concilio Vaticano II renovó en su comprensión teológica para devolverle el lugar que Santiago le da, como sacramento de los enfermos y no solo de los moribundos. Este sacramento es el mayor acto de oración, de sanación que existe en la Iglesia. Cuando el sacerdote unge con el santo óleo la frente y las manos del enfermo y pronuncia las palabras rituales, no está realizando un rito vacío. Está ejerciendo la acción sacramental que Cristo instituyó para los momentos exactamente como el de ese enfermo. Y la gracia de ese sacramento incluye, según el Catecismo, en el número 1520, el don particular del Espíritu Santo que renueva la confianza y la fe en Dios, que fortifica contra las tentaciones del maligno, que puede producir la curación del enfermo si conviene a la salud espiritual, y que une al enfermo con la pasión de Cristo para su bien y el de toda la Iglesia, si conviene a la salud espiritual. Esa frase, hermanos, es la que distingue la sacramentología católica de la teología de la prosperidad y de las promesas mágicas de curación garantizada. La curación física puede o no producirse según la voluntad de Dios y según lo que conviene a la salud del alma de esa persona en ese momento de su historia con Dios. Pero la gracia del sacramento, la renovación de la confianza, el fortalecimiento contra el miedo y la desesperanza, la unión con Cristo sufriente, esas gracias se dan siempre sin excepción en cada unción de los enfermos válidamente administrada. Y esas gracias son en sí mismas una forma de sanación
que va a las raíces del ser humano, donde ninguna medicina puede llegar. Si tienen un familiar enfermo, si ustedes mismos están enfermos, si hay en su vida alguien que está sufriendo en el cuerpo o en el alma, la primera y más urgente recomendación que les hago esta noche es esta. Pidan la unción de los enfermos, llamen a su sacerdote, cuéntenle la situación y permitan que la iglesia ore sobre ese cuerpo con el gesto y las palabras que Cristo mismo instituyó para exactamente ese momento. No esperen a que la situación sea desesperada. El sacramento no está reservado para los últimos momentos. Está disponible para cualquier enfermedad grave, para cualquier intervención quirúrgica mayor, para cualquier crisis de salud que ponga a la persona en una situación de vulnerabilidad seria. Pídanlo. Es el mayor acto de oración de sanación que la Iglesia puede ofrecer. Pero esta noche también quiero darles algo que pueden hacer ustedes mismos en su casa, en su rutina cotidiana, sin necesitar al sacerdote en cada momento, algo que complemente la vida sacramental y que llene de gracia los momentos ordinarios del día. Una práctica de oración sobre el agua bendita y sobre el cuerpo que sufre que la tradición espiritual cristiana ha usado durante siglos y que quiero enseñarles esta noche de manera que puedan comenzarla mañana mismo. Lo primero que necesitan es agua bendita en su hogar. No agua de ninguna otra fuente. No agua que alguien les vendió en la calle diciéndoles que tiene propiedades especiales. No agua mezclada con hierbas ni con ninguna otra cosa. Agua que haya sido bendecida por un sacerdote con el rito que la Iglesia aprueba. La manera más sencilla de obtenerla es ir a su parroquia. Todas las iglesias católicas tienen agua bendita en las pilas de la entrada, y en muchos casos tienen también un punto donde los fieles pueden llenar pequeños frascos para llevar a casa. Si no hay pila disponible, simplemente pidan a su sacerdote que bendiga un frasco de agua. Lo hará con gusto. Es una de las cosas más simples que un sacerdote puede hacer y que más bien producen las familias. Tengan esa agua bendita en un lugar accesible del hogar. Puede ser en la mesita de noche, puede ser en el pequeño altar doméstico junto al crucifijo y la imagen de la Virgen, puede ser en el baño si eso le resulta más práctico para la rutina de la mañana. El lugar no importa tanto como la intención y la regularidad de su uso. La práctica que les propongo es esta. Cada mañana antes de comenzar el día y cada noche antes de dormir, tomen el frasco de agua bendita y hagan lo siguiente con calma, sin prisa, con la atención puesta en lo que están haciendo. Primero, hagan sobre sí mismos la señal de la cruz con esa agua en la frente, en el pecho, en cada hombro. No apresuradamente como lo hacemos muchas veces sin pensar, con conciencia, sintiendo el agua, recordando lo que es. Mientras lo hacen, digan interiormente o en voz baja esas 4 palabras que les propuse, en tu nombre Jesús. Segundo, si hay en el cuerpo un lugar específico donde el dolor o la enfermedad se manifiesta, pongan sobre ese lugar una mano y con la otra dejen caer sobre esa mano unas gotas del agua bendita. No porque el agua vaya a curar físicamente por sí sola, sino porque ese gesto concreto de poner el lugar del dolor bajo el nombre de Jesús y bajo el signo del agua que la Iglesia ha bendecido, es una oración en sí misma. Es el lenguaje del cuerpo que dice lo que a veces las palabras no alcanzan a decir. Es el gesto que el ciego de nacimiento hizo cuando fue a lavarse en la piscina de Siloé. Fue y se lavó. La obediencia concreta de un gesto físico como expresión de la fe, que espera lo que no puede producir por sí misma. Tercero, después del gesto físico, pronuncien una oración breve que puede ser tan sencilla o tan extensa como el momento lo permita. El mínimo indispensable que les propongo es esta oración de 4 frases que recoge las 4 actitudes fundamentales de la oración cristiana ante el sufrimiento. Señor, este cuerpo es tuyo, porque tú lo creaste. Te lo entrego con todo su dolor en tu nombre, Jesús. Haz en él, según tu voluntad, que es siempre de bien, aunque no siempre lo entienda, y danos la gracia de confiar, aunque no veamos todavía lo que preparas. Amén. 4 frases. La primera reconoce la pertenencia. El cuerpo no es solo mío, es de aquel que lo creó. La segunda hace la entrega. Pone el dolor en las manos de Dios. La tercera, renuncia al control y confía en la voluntad de Dios sobre la de uno mismo. La cuarta, pide la gracia de la confianza, que es en sí misma el mayor milagro que puede ocurrir en el alma de un enfermo. Porque el que confía en Dios en medio del sufrimiento, ya ha recibido un milagro. El milagro de la paz que supera todo entendimiento. El milagro de no estar solo en el dolor.
El milagro de saber que la historia de su sufrimiento tiene un autor que sabe lo que está haciendo. Aunque el enfermo no lo vea todavía, quiero hablar ahora de algo que me parece fundamental en el contexto de la oración de sanación y que muy pocas personas conocen con la precisión que necesita. Es la distinción que la teología espiritual hace entre dos tipos de oración ante la enfermedad que producen efectos muy diferentes en el alma. El primer tipo es la oración de petición que exige. Es la oración que le dice a Dios lo que tiene que hacer y cuándo tiene que hacerlo. La oración que dice: Señor, cura esta enfermedad. Deja de permitir este sufrimiento. Pon fin a este dolor. Una oración que en sí misma no es mala porque Cristo mismo nos dijo que pidiéramos y se nos daría, pero que cuando tiene la estructura interior de una exigencia, cuando contiene el germinado rencor del que cree que Dios le debe una curación, esa oración crea en el alma una tensión que impide precisamente la gracia que busca, porque la gracia de Dios no entra en el alma que exige, entra en el alma que confía. El segundo tipo es la oración de petición que confía. Es la oración que dice: Señor, quiero que cures esta enfermedad. ¿Sabes cuánto sufro? ¿Sabes cuánto han sufrido los que me aman viéndome sufrir? Y sin embargo, no mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración de Cristo mismo en el huerto de Getsemaní, que es el modelo definitivo de toda oración cristiana ante el sufrimiento. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo pidió que el sufrimiento pasara. No fingió que no lo quería evitar. Fue completamente honesto ante el Padre sobre su deseo humano de que el dolor no llegara, y luego confió. Y en esa confianza, aunque el cáliz no pasó, aunque la cruz llegó, aunque el sufrimiento fue exactamente tan intenso como lo que Cristo había pedido que pasara, en esa confianza estaba la victoria. La resurrección que vino al tercer día no habría llegado sin el Getsemaní de la noche anterior. La oración que esta noche les propongo sobre el agua bendita tiene esa estructura interior. No exige, no condiciona a Dios, no le pone plazo, pide con sinceridad, porque la Biblia nos dice que pidamos con sinceridad y fe y luego confía. Porque la Biblia nos dice que Dios conoce lo que necesitamos mejor que nosotros mismos y que su voluntad sobre nosotros es siempre de bien. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: Porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Planes de bienestar para el que está enfermo, para el que sufre, para el que ha agotado los recursos humanos. Dios tiene planes de bienestar. Aunque en este momento el cuerpo duela, aunque en este momento el diagnóstico sea oscuro, aunque en este momento la esperanza humana parezca haber llegado a su límite, los planes de Dios son de bienestar, y la oración sobre el agua bendita los pone en sintonía con esos planes. Quiero contarles cómo terminó la historia del ingeniero con quien empecé esta enseñanza, porque creo que ilustra perfectamente lo que estamos diciendo. Después de nuestra conversación en la sacristía, le propuse exactamente lo que les estoy proponiendo a ustedes. El agua bendita cada mañana y cada noche. Las 4 palabras, la oración breve de entrega y añadí algo más. Le pedí que fuera al confesionario antes de comenzar esa práctica, no porque creyera que su enfermedad era consecuencia de sus pecados, que es una doctrina que Cristo mismo rechazó, sino porque el alma limpia por el sacramento de la confesión está en las mejores condiciones posibles para recibir la gracia. La puerta abierta, como le expliqué, permite que entre más luz, ese hombre que me había dicho que no sabía rezar, fue al confesionario. Esa misma semana comenzó la práctica del agua bendita, y durante los meses siguientes ocurrieron 2 cosas en paralelo que él mismo describió con la misma importancia. La primera fue que los médicos encontraron finalmente una combinación de tratamiento que empezó a producir resultados. La segunda, y esta fue la que ese hombre describió como la más importante, fue que el miedo desapareció, no el dolor que se dio gradualmente. El miedo, esa presencia oscura que lo acompañaba desde el diagnóstico, que lo hacía despertar a las 4 de la mañana llorando en la cocina. Ese miedo se fue y en su lugar vino algo que él no sabía cómo llamar, que yo llamé por su nombre, la paz de Cristo. La paz que supera todo entendimiento. La que Pablo prometió a los filipenses que rezaban con acción de gracias, sin ansiedad, la que este hombre encontró en 4 palabras pronunciadas sobre un frasco de agua bendita en su baño cada mañana,
a las 6:30 antes de ir al trabajo. Hermanos, eso es lo que está disponible para cada uno de ustedes esta noche. No una fórmula mágica, no una garantía de curación inmediata, sino algo más real y más duradero que cualquier curación física. La presencia de Dios sobre el cuerpo que sufre, la paz que no depende de los resultados del análisis de sangre, la certeza de que el nombre que está sobre todo nombre está también sobre su enfermedad, sobre su diagnóstico, sobre su pronóstico, sobre todo lo que los médicos dicen que es posible o imposible. Sobre todo eso está el nombre de Jesús. Y en ese nombre, con el agua que la Iglesia ha puesto bajo ese nombre, la oración de un cristiano que confía llega a un Dios que escucha. El Salmo 103, uno de los más hermosos de toda la Biblia, dice en el versículo 3 algo que quiero que se lleven grabado en el corazón esta noche, como el fundamento de todo lo que hemos dicho. Él es quien perdona todas tus culpas, quien sana todas tus dolencias, no algunas, no las que la medicina también puede sanar, todas. El Dios del Salmo 103 es el Dios que sana todas las dolencias. No siempre en los tiempos que nosotros quisiéramos, no siempre de las maneras que esperamos, no siempre en esta vida, porque hay una sanación definitiva que espera a los suyos en la vida que viene, y que el Apocalipsis describe cuando dice que Dios enjugará toda lágrima, y ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Pero el Dios que sana todas las dolencias es el Dios al que nos dirigimos cuando decimos, en tu nombre, Jesús, y ponemos sobre nuestro cuerpo el agua que la Iglesia ha bendecido. Y ese Dios no decepciona a los que confían en Él. Oremos. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, tú que durante los días de tu vida en la tierra tocaste leprosos, curaste ciegos, levantaste paralíticos, dijiste palabras de sanación que cambiaron la historia de los que las escucharon. Esta noche te pedimos por todos los que nos han escuchado, con sus cuerpos que duelen y sus almas que están cansadas. Por los que se acuestan esta noche con un diagnóstico que los pesa. Por los que cuidan a alguien enfermo y están agotados de cuidar. Por los que han rezado durante meses o años pidiendo curación y todavía esperan. Por los que ya no saben cómo pedirte porque las palabras se les agotaron. Pon tu nombre sobre cada cuerpo enfermo representado esta noche en los que nos escuchan. En tu nombre, Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, declara sobre esos cuerpos tu soberanía. Declara sobre esos dolores tu amor, que es más fuerte que cualquier enfermedad, y donde sea tu voluntad, obra la sanación que ninguna medicina puede dar. Y donde el sufrimiento continúe, da la gracia de la paz que supera todo entendimiento, la confianza que no se rinde, y la certeza de que en tus manos de Padre nada está perdido. Virgencita María, Madre del que sanó a los enfermos, tú que en las bodas de Caná dijiste a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Di esa misma palabra a los que esta noche se acercan a tu Hijo con sus enfermedades y sus miedos. Y que el agua bendita que mañana se pondrán en el cuerpo sea para ellos el signo de la presencia de tu Hijo, que los acompaña en el dolor y que no los abandona nunca. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, si esta enseñanza les ha dado esta noche algo concreto que pueden comenzar mañana mismo, un paso hacia una relación diferente con el sufrimiento y con la gracia de Dios sobre el cuerpo que duele, no dejen que ese paso quede en intención. Mañana, antes de que el día se imponga con todas sus urgencias, vayan a buscar agua bendita. Si no la tienen en casa, vayan a la iglesia más cercana, llénenla en un frasco pequeño, pónganla en la mesita de noche, y cuando suene el despertador, antes de mirar el teléfono, antes de levantarse a preparar el desayuno, tomen ese frasco, hagan la señal de la cruz con esa agua y digan las 4 palabras, en tu nombre, Jesús. Por lo tanto, queridos hermanos, los invito a entregar sus preocupaciones y dejen que Dios haga aquello que solamente Él tiene el poder de hacer. Confíen plenamente en su voluntad y en su tiempo. También les pido un favor muy importante. Compartan este video con las personas de su entorno. Envíenlo a alguien que se encuentra enfermo y necesita consuelo. A esa persona que dedica su tiempo y esfuerzo diario a cuidar a un ser querido enfermo, o a cualquier hermano que sienta que ha perdido la esperanza frente a las dificultades de la vida. Tengan presente que una acción tan sencilla como compartir este mensaje puede ser la vía para llevar la gracia, la paz y la ayuda de Dios a un lugar donde hoy hace muchísima falta.
Que el Señor, quien tiene la autoridad y el amor para sanar todas nuestras dolencias, se quede siempre con ustedes. Que su presencia los acompañe de manera constante en cada paso que den en su camino, otorgándoles la verdadera salud, tanto para el cuerpo como para el alma. Si este mensaje ha sido de ayuda para sus vidas, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y a que activen la campanita de notificaciones. Así podremos seguir creciendo juntos en la fe. Los espero aquí el día de mañana para compartir un nuevo video y seguir escuchando la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga.